Los argentinos nos preparamos para votar este próximo domingo 22 de octubre, ¿no? Y ante esto, bueno, como siempre, poder consultar a nuestro hombre dentro del derecho, como es el doctor José Luis Alonso, que siempre nos acompañan, bueno, para entender un poco todo el proceso y saber también lo que se puede hacer, lo que no podemos hacer, la veda electoral, recordar todo lo que es el derecho cívico también. José Luis, bienvenido, un gusto recibirte. Y bueno, postrimería, 3 días, 72 horas de la veda electoral, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, José. Hola Mario, buenas tardes. Efectivamente, Mario, estamos cumplimentando todos los ciudadanos y especialmente aquellos que tienen una particular participación dentro de lo que es el ofrecimiento al electorado, que son los partidos políticos, se deben ajustar y los ciudadanos también nos debemos ajustar a un cronograma. Claro. Hemos mencionado ya muchas veces en el transcurso del año la palabra cronograma. Este cronograma electoral, fijado por la justicia electoral, en vigencia y que está en este momento circulando dentro de los medios de comunicación, tenemos que señalar que desde el día 14 de octubre, vamos a retrotraernos un poquitito al sábado pasado, hay un inicio de prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales o referirse a sus datos. Esta prohibición cabe para absolutamente todos los medios publicitarios y medios de comunicación. Es decir, por ahí pasa medio intrascendente porque hay comentarios del electorado cuando hacen algún reportaje, pero desde el 14 de octubre hay una prohibición de publicar resultados de encuestas. Es decir, desde ese día al día 20 de octubre a las 8 de la mañana va a comenzar lo que se dice el fin de la campaña electoral y comienza la veda electoral. Es decir, todo el electorado y todos los electores se tienen que ajustar a lo que es la ley ha determinado como veda electoral. ¿Qué es una veda electoral? Es decir, es una prohibición de una serie de circunstancias, de actos de campaña, ventas de bebidas alcohólicas, declaraciones de propaganda política durante ese periodo. ¿Y eso qué hace? Preserva la integridad de la elección, es decir, le da a esa integridad, a ese cuidado que se le debe dar al acto electoral en sí. Eh, por supuesto que es de estricto cumplimiento. Ahora siempre está la pregunta, ¿qué pasa con los medios alternativos, es decir, con la web? ¿Qué pasa en Internet? ¿Qué pasa en los portales? Bueno, escapa a la regulación estatal y al control. Pero en sí, todas estas prohibiciones son de cumplimiento Bien, obligatorio. Es decir, hay perfecto. sanciones, y sanciones muy serias, sanciones serias para quienes hagan una violación de esta veda. Bien. José Luis, recordarle qué va a votar, qué vamos a votar, porque estamos hablando de presidente, pero también después tenemos diputados, senadores, el Parla Sur, ¿no? Que Es, por allí nos preguntan, che, pero ¿y para qué estos diputados dónde van? Poder contar a la gente entonces lo que tenemos. Efectivamente, vamos a ubicarnos estrictamente en provincia de Santa Fe, porque en Sí, otros distritos electorales hay otra oferta electoral. bien, Nosotros aquí el domingo venidero vamos a votar para la fórmula para presidente y vicepresidente. Las listas de diputados nacionales. bien. En este caso, vos me habías mencionado recién senadores. No se va a votar senadores aquí en la provincia de Santa Fe porque todavía Claro, tienen el cumplimiento de sus mandatos. Pero sí va a haber dos categorías que son los miembros del Parlasur, los ministros, los diputados al Parlasur, perdón, que perfecto, ahí están está. propuestos. Pero claro, hay dos categorías. Una categoría es la categoría de elección a nivel nacional y la otra provincial. Ambas son válidas y forman parte de la boleta que vamos a encontrar en el cuarto oscuro. De todos Bien. los partidos, algunos no van a presentar sus candidatos, bueno, no las encontraremos, pero de todos los partidos y toda la oferta se va a encontrar eso precisamente aquí en Santa Fe. Bien, vamos a tener vulgarmente la que decimos la boleta sábana, ¿no? Efectivamente, la boleta sábana, lo cual le va a dar la posibilidad también, le va a dar la posibilidad también a quien vaya a votar de poder
cortar esa boleta, la puede cortar por un candidato a presidente y vice, candidatos a diputados de otra oferta electoral, de otra boleta, siempre y cuando se cumplimente con la reglamentación electoral, ¿verdad? Para que ese voto no sea anulado, no sea un voto nulo o recurrido. Bien. José Luis, vamos con el tema de con qué documento voy a votar, porque nos encontramos por ahí, no es válido para votar, dice la tarjetita, y por ahí vamos y el presidente Mesa nos dice, che, sí, pueden votar con este documento. Efectivamente, el documento válido es el último emitido válido a nosotros, es decir, si hemos hecho un cambio de domicilio y hemos recibido el último documento, con ese documento nos presentamos en la mesa que nos corresponde y vamos a poder votar con ese documento. Es decir, con otro anterior no, ¿por qué? Porque va a estar registrado en el listado que tiene la mesa, la autoridad electoral. Perfecto. No se puede votar, obviamente, con una certificación de extravío. No es válido. Tiene que ser el documento material. Bien. José Luis, no voté en las elecciones anteriores. ¿Puedo votar ahora? Por supuesto, sí se puede, porque, bueno, habíamos hablado del cronograma, la semana pasada venció el plazo para justificar el no voto en las PASO. Sí, no habiendo votado en las PASO se puede votar en las generales, por supuesto. Bien. ¿En qué caso puedo justificar de que no puedo votar? ¿Por enfermedad? Sí. Hay causales, Mario, y esas causales son muy específicas. Es decir, una de ellas es la distancia, por ejemplo, del lugar de votación natural, que son 500 kilómetros. Uno se debe presentar en la autoridad de la zona, justificar ahí su domicilio real y le van a dar una certificación de que estaba en ese momento ahí. Otra causal puede ser un caso de enfermedad, un caso laboral, por ejemplo, quienes están afectados a los servicios públicos de transporte. Las mismas empresas hacen un listado para ser elevado a las autoridades para que el personal afectado a ese servicio no sea pasible de sanciones, de multas. Bien. Otra causal puede ser por la labor propia o jueces, secretarios de juzgado que estén en turno. Eso está específicamente reglamentado. Bien. ¿Qué pasa con las sanciones, José Luis? No voté, soy pasible de algún tipo de multa punitoria, puedo llegar a tener problemas, digo, se decía anteriormente, para el tema de pasaportes, por ejemplo, para gestionar. Efectivamente, el voto es obligatorio. Dentro de esa obligación y cuando no hay una justificación de la no emisión del voto, hay unos plazos que hay que cumplimentar. Dentro de esos plazos, también si uno no lo cumplimentó, es pasible de sanciones. Son multas monetarias que se deben abonar y que también traen dentro de eso consecuencias. Uno dice, sí, no fui a votar, no pasa nada, pero he conocido casos que han ido a renovar, por ejemplo, su pasaporte y no han obtenido la renovación. Otros casos, hay un padrón de no cumplidores con el acto electoral que después se puede consultar en el tribunal electoral. Y hay una forma de abonar la sanción. No tengo previsto en este momento cuánto es el monto, pero se puede hacer vía web. Es decir, hay formas de justificar pagando la multa, ¿verdad? Pero sí, nos trae sanciones y algunas de ellas nos imposibilitan algunos trámites posteriores, ¿no? Bien. José Luis, nos pregunta también doña Rosa el tema de esto de una elección de tercios y en el supuesto caso de llegar de esta manera a un empate, ir a noviembre. Contarle a doña Rosa, por ejemplo, qué es eso de los tercios, ¿no? Y en el caso de llegar a una segunda vuelta. Perfecto. Nosotros tenemos por el sistema electoral nuestro, el conteo de votos, aquellos dos dentro del menú de ofrecidos. En este caso va a haber 5 candidatos, pero dentro de ese menú de ofrecido, el tercio es más o menos, el tercio nos da por las encuestas que vienen muy emparejados entre 3 candidatos, 3 fórmulas, y hay 2 que están un poco distanciados en la voluntad de votos o en la proyección. Pero dentro de lo que es el ofrecimiento, van a pasar a una segunda vuelta aquellos candidatos que
obtengan la mayor cantidad dentro del ofrecimiento. Es decir, acá va a haber también, y es muy importante, el conteo de votos en blanco. No es lo mismo el conteo de votos en blanco que sucedió en las PASO que el que va a suceder aquí. Me hago referencia al voto en blanco porque hubo 1 millón de votos o más de votos en blanco en las PASO. Ese voto en blanco va a posibilitar subir el piso de porcentaje de los posibles 2 electores en caso de que vayan 2 a un balotaje, o el piso de aquel elector que obtenga más del 45% de los votos. Perfecto, perfecto. Entonces, eso hay que tenerlo Lo en puedo cuenta ahora. graficar, Mario, lo puedo graficar para que se entienda. Supongamos que hay 30 votos emitidos, ¿verdad? Votaron 30 personas. 10 votaron al candidato A, 10 votaron al candidato B y 10 votaron en blanco. Se va a dividir 50% para cada candidato en la proyección de porcentaje. ¿Por qué? Porque no se van a tener en cuenta los votos en blanco. Antes, en las PASO, se tenía en cuenta el voto en blanco. Entonces, ese piso iba a quedar en un 33% para cada uno. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto, José Luis. Bien clarito como siempre. ¿Queda algo más para agregar, para marcar allí, José Luis, para el domingo? No, lo únicamente ir a votar con la tranquilidad de que va a haber un comité de seguridad, que las Fuerzas Armadas están a cargo de eso, las Fuerzas de Seguridad, perdón, me referí mal, las Fuerzas de Seguridad, ir a votar a conciencia y pensar siempre de que es la mejor herramienta que tenemos para modificar algún estatus que no nos gusta o queremos mantener o queremos cambiar. Bien. José Luis, agradecerte como siempre, bien clarito con los ejemplos. Y bueno, estamos al habla, cualquier información de último momento, por supuesto, ¿no? Estoy a disposición, Mario. Gracias. El doctor José Luis Alonso, entonces, haciendo un poco de instrucción cívica, ¿no? De cara, dentro de 3 días ya entramos en la veda electoral, entonces estábamos aportando un poco de información. Instrucción cívica con el doctor José Luis Alonso.